jefe del Servicio de Ginecología del nuevo Hospital Civil. Muy agradecido por la invitación y el gusto de compartir el panel con mis compañeros también. Sin duda, doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la Clínica de Mama del nuevo Hospital Civil. Bienvenido. Muchas gracias, Trini. Mucho gusto verlos a todos de nuevo. Y voy a comenzar porque al paso de los años, al paso del tiempo, el cáncer de mama sin duda tiene una forma de presentarse en Jalisco, en México y en el mundo. Doctor Manuel Cortés, ¿alguna radiografía para empezar el tema sobre el cáncer de mama esta mañana? Bueno, entendemos que es la primera causa de muerte en el mundo en mujeres por arriba de los 20 años con tumores malignos. Ya lo sabemos que desde el 2006 el cáncer cervicouterino se quedó estancado y el cáncer de mama empezó a subir y su incidencia no se ha detenido. De tal manera que hablamos de que hay más población, ya lo comentábamos, hay más población, acuden más a la consulta, es cierto, pero sí, estadísticamente hablando, seguimos teniendo más casos de cáncer. Pensamos que esa es una de las posibilidades. Las otras condiciones son los conceptos en los que estamos viviendo, en la ciudad, lo que comemos, lo que no comemos, hablando de los factores, pues, de alguna manera del cáncer de mama. Sabemos y entendemos que el cáncer es multifactorial, pero de esos factores unos son modificables y otros no son modificables. Entendamos, la edad de una mujer o de un hombre no la podemos cambiar. Sus antecedentes familiares, hablamos de su condición familiar, tampoco la podemos cambiar. El sexo, aunque de repente quieran en algunos casos cambiarlo, no se puede cambiar desde el punto de vista genético. De tal manera que esas condiciones y situaciones, la edad de la primera regla, la edad de la menopausia, no son conceptos que podamos cambiar. En otros países se habla de raza, inclusive, se habla de la raza, y son cosas que nacemos con ellas, tenemos ya la condición para que de ahí nos desarrollemos. ¿Y Perdón, ¿cuáles son las que podemos modificar? Y entonces, si hablamos de la dieta y hablamos pues de la obesidad, que se puede modificar, hablamos de la alimentación, sobre todo aquella rica en grasas saturadas, hablamos del sedentarismo, las mujeres o los individuos que no hacen ningún ejercicio, diferente a aquellos que tienen el hábito de hacer ejercicio, la ingesta de alcohol cada día tiene que ver más con esto de que las mujeres con cáncer de mama cada día vemos que porcentualmente hablando tienen más cáncer de mama que las tomadoras. Con mayor ingesta de alcohol. Sí, y luego vienen las fumadoras también, y no solamente las fumadoras cáncer de mama, sino cáncer cervicouterino. Hay un recuento bajo de células de Langerhans en aquellas mujeres con cáncer cervicouterino y que por ende son las mujeres fumadoras. De ahí entonces podemos decir, bueno, de estas cosas, ¿qué puedo hacer yo para hablar de la prevención del cáncer de mama? Porque según yo, todavía el cáncer de mama no lo podemos prevenir. Podemos hablar de factores preventivos, pero no de una prevención absoluta, incluyendo la mastectomía reductora de riesgo. Yo ya tuve una paciente que la operé así y a los 7 años hizo el cáncer periareolar, donde se le queda una tecatita de tejido a la paciente para que no se necrose el areola o el pezón. A ver, en un momentito más hablamos justo de eso, pero doctora Monserrat, cuando escucha todo esto, supongo que lo atrae, ¿no? Atrae toda esta información y dice, tenemos que hacer algo y es visibilizar toda esta situación. ¿Cuántos años tienen a través de esta campaña Tócate, o quizás antes de Tócate, de la campaña, tratando de reunir toda la experiencia, ¿no? de quienes nos acompañan, por ejemplo, en esta mesa y más personas, ¿no? Que se han dedicado al estudio? Sí, realmente el cáncer de mama ha sido una campaña, no nada más a través de la Universidad de Guadalajara, los hospitales civiles y otras asociaciones que se nos unen en esta campaña. Ha sido una lucha que ha tenido ya años, ¿no? Como bien dice el doctor, ha sido una lucha de año con año. Sin embargo, en esta ocasión, y ya tenemos 5 años, que esta es la edición número 5 de esta campaña en específico, que unimos todos los esfuerzos desde los hospitales civiles de la universidad, donde están nuestros expertos, nuestros médicos expertos en oncología, ginecólogos, las clínicas de mama, todos los aparatos que ellos tienen, y los reunimos junto con la comunidad universitaria, los egresados que donan su tiempo, porque esta campaña es
tiene varios factores, ¿no? Están los doctores que donan su tiempo, su espacio, su consultorio, que es totalmente gratuito, toda la campaña desde inicio hasta el día que les decimos estás libre o vas a estar en remisión o vas a estar en sobrechequeo. Hasta ese día nosotros soltamos a nuestras pacientes, pero desde el día 1 que se registran hasta la estudiante que puede llegar a tener solamente información, la persona de la comunidad jalisciense que solamente dice es que yo quería ver cómo es la autoexploración, porque aquí estamos hablando, y es importante decir, que luego pensamos que todos tenemos derecho a la información o tenemos acceso a la información solamente porque tenemos acceso a internet. Y no es así. Tenemos muchas comunidades en Jalisco, no hablemos de Colotlán, por ejemplo, donde una de nuestras escuelas está a 4 horas de Colotlán, del Centro Universitario de Colotlán. O sea, para llegar de aquí a allá son 8 horas manejando. Entonces, esas personas no tienen acceso a internet, mucho menos van a saber cómo se hace una autoexploración. Si no van directamente y les dicen ¿cómo es? ¿Cómo es? Correcto. Y supongo que en eso ha detectado que cada municipio tiene diferentes necesidades. No es lo mismo hablar con una población que vive en la zona metropolitana de Guadalajara o si nos vamos a la sierra, la zona altos de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de esas regiones, o ya, doctora Monse, que justo se iba a otras ciudades, ¿cómo podemos, doctor Eduardo, describir precisamente la condición fuera de la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, yo hablaría de números muy rudos que tenemos, empezando de afuera hacia adentro. 2 millones de casos en el mundo estamos presentando, 680,000 muertes anuales por cáncer de mama. Si hablamos de nuestro país, estamos hablando que cerca de 30,000 casos de cáncer de mama se presentan en nuestro país, México. Al año. Entonces son cifras anuales. Así es. Y estamos con cerca de 8,000 mujeres que mueren por cáncer de mama. Entonces son números muy rudos, son números muy fríos. Y estamos hablando de que también en Jalisco estamos teniendo una problemática muy seria, 7,000 casos. Estamos hablando de una mortalidad arriba de los 1,000 casos que están presentándose. Entonces, a ver, de los 8,000 al año aproximadamente que mueren en México, 1,000 más o menos se encuentran. Tenemos el Seguro Social en sus números totales habla alrededor de que en todo Jalisco están reportándose alrededor de 1,400. El INEGI habla de 1,400 también. Entonces hay una fluctuación de algunos casos, pero es alrededor de 1,400 casos. Entonces mueren 7 pacientes por cáncer de mama a la semana en Jalisco. Entonces en un promedio son números muy rudos los que estamos manejando. Uno de los puntos también importantes es que en los países mal llamados industrializados o el primer mundo, las tasas de reducción de cáncer de mama se están observando. Y como decía el doctor Cortés, en nuestro país no estamos observando esa reducción de mortalidad. Estamos observando que permanece y en algunas regiones incluso se está incrementando. Entonces, habría que hacer un análisis de qué tenemos que hacer para poder disminuir esa mortalidad. Y pues aquí habría que hablar de los tipos de prevención, que eso sería algo de lo que nos va a ocupar esta mañana. Sin duda. Y antes, cuando hablamos de cáncer ya, y le voy a preguntar tanto al doctor Alan como al doctor Alejandro, y lo vamos a hacer después de la pausa, explicar qué tipo de cáncer, cómo se está presentando, cuáles son las lesiones y cómo tenemos que identificarlo, por supuesto, primero antes de que esto se presente, pero ya estando ahí, que sucede, poderlo detectar a tiempo y sobre todo atendernos a tiempo después de la pausa. Ya estamos aquí de regreso en este 1 de octubre, un mes sin duda que se tratará de visibilizar, pero hacer llegar la información sobre el cáncer de mama a donde tenga que llegar. Y le pregunto, doctor Alejandro, usted es ginecólogo, ¿qué detecta, qué ve, qué tenemos nosotras? Lo dije en un principio, nosotros también a veces cuando se presenta el cáncer de mama en hombres, ¿qué identificar en primer lugar? Bueno, en principio de cuentas, cuando una mujer tiene una gran ventaja sobre los hombres a nivel general, que acude a una consulta de manera
anual, vamos a decirlo así, la mayoría de las mujeres lo hacen, a una consulta de prevención, es decir, van a buscar algo, van a ver si tienen algo malo. El otro parte de la consulta se dedica a buscar un síntoma en particular, es decir, tengo esta molestia y sobre esa molestia quiero encontrar un diagnóstico. Hay que entender que el cáncer de mama, la gran mayoría de las veces, es silencioso. Y partiendo de ahí, tenemos una gran desventaja. Vamos por atrás, porque los métodos para diagnosticarlo actualmente pues son métodos de imagenología o métodos de exámenes genéticos que son costosos, generan un gasto. Entonces, cuando la paciente llega con una sensación de una bolita, que es lo que generalmente le alarma, nosotros nos dedicamos a estudiar toda la mama con una exploración. Es nuestro primer paso. Hacer una exploración de mama, le enseñamos a la paciente cómo hacer esa exploración y aunque tiene una poca utilidad para un diagnóstico de cáncer, sí puede empezar a educar a una paciente. Cuando nosotros tenemos una revisión de rutina, aunque sea una paciente que no tenga ningún síntoma, buscamos diferentes circunstancias, es decir, la manera en la que se visualiza la circulación superficial de la mama, la forma y el tamaño de las mamas. Hay que entender que la mama no tiene un tamaño simétrico, a menos que se haya acudido con un médico, un cirujano plástico. De lo contrario, es muy normal, es natural que la paciente tenga una mama de diferente tamaño que la otra. La diferencia o la asimetría es variable, pero hay que entenderlo así. Si la paciente ya conoce que esa asimetría está presente, es importante que no la vea en mayor medida, es decir, este crecimiento de esta mama fue mayor de lo que yo estaba acostumbrado a verles, es un dato importante. La forma del pezón, es decir, si se ve retraído el pezón, si hay una secreción, eso es muy importante. No todas las secreciones son malas, pero todas requieren de una visión por un médico. Yo creo que toda secreción, hasta no descartar lo contrario, hay que estudiarla. Vamos, cuando se acude al ginecólogo, aprietan el pezón para ver si hay una secreción. Hay veces que es normal, o dígame cuándo sí se puede presentar una secreción. ¿Cómo puede ser esa secreción que no tenga justo relación con células cancerígenas? La mama se caracteriza por tener ductos, es como una especie de una tubería, y la parte final de esa tubería está en el pezón. Entonces, estas tuberías necesitan mantenerse permeables, y para mantenerse permeables hay una escasa lubricación con la que cuento. Entonces, esta secreción suele ser en cantidad variable, depende de cada paciente, pero es una secreción que generalmente puede generar en algunas pacientes hasta una costrita pequeña, pero generalmente es una secreción transparente. Hay personas que la pueden tener un poco más blanquecina, ahí empezamos a estudiar, porque puede haber una razón hormonal por la cual se puede presentar esa secreción. Pero yo te diría que una secreción que es de color verdosa, una secreción sanguinolenta, una secreción que huele mal, tiene que ser estudiada sí o sí. Yo siempre les digo, cualquier secreción hay que verla primero, porque la transparente incluso, pues decimos es normal, pero puede esconder otras cosas, por ahí un trastorno, sobre todo inflamatorios. Quizá no un cáncer, pero sí algún trastorno que pueda ser o requiere algún tipo de revisión. Y hay otra característica que la piel de la mama puede empezarse a hacer como piel de naranja, es como le llaman, ¿verdad? Esto es lo que llamamos la enfermedad de Payet. Se hace una especie como de engrosamiento de la piel, es notable los poros, y esto es lo que le da esa característica por la que se conoce como una piel de naranja. La sensación, obviamente, o la visualización de una tumoración, que para la paciente ya incluso sin tocarla es visible, pues obviamente también siempre va a generar alarma. Y bueno, hay una clase de cáncer que es un cáncer inflamatorio, que ese sí es muy sintomático, donde la mama se pone roja, donde es muy sensible, y esa sí te puede hablar de algún tema ya de cáncer, pero volvemos a lo mismo. Hay causas inflamatorias que son benignas también. Pero yo no diría que ningún cambio en la coloración de la mama tendría que pasar desapercibido para la paciente, tendría que ser analizado. Y se toma una biopsia, un pedacito ahí en consultorio. Dependiendo lo que la sospecha diagnóstica y la edad de la paciente es como la vas a abordar. El estudio que le vas a pedir va en razón de estudiar una estructura que es interna. Entonces necesitas un estudio que te dé esa capacidad de ver hacia adentro. Y puede ser un ultrasonido, puede ser una mamografía, puede ser una resonancia, una tomosíntesis, y de esa te da la pauta para clasificarlo, porque tenemos una clasificación que se llama BI-RADS. Y sobre esa clasificación nosotros decimos, esta paciente entra en una clasificación que amerita una biopsia o no amerita una biopsia. Y de ahí nos podríamos ir con el oncólogo, si me permite, doctor Alejandro. Sí. Doctor Alan,
ya son llevadas con usted porque resulta que el diagnóstico fue positivo en toda esta revisión que se hace en una primera instancia con el ginecólogo. Sí, justo nuestro trabajo como oncólogos empieza o se deriva del trabajo de ellos como ginecólogos. Es decir, ellos son los que, médicos de primer contacto, abordan a la paciente, ven sus estudios, checan sus resultados. Ya con nosotros llegan la mayoría con un estudio positivo a malignidad, que presentan un cáncer de mama. A partir de ahí, nosotros abordamos y vemos qué es lo que vamos a hacer para solucionar ese problema, para darle un tratamiento. Yo siempre he pensado y le he dicho que el trabajo más importante del oncólogo, donde es primordial, nuestra labor es saber qué tan avanzada está la enfermedad. Si bien ya llegaron con nosotros con el reporte de que es un tipo de cáncer, nuestro tratamiento o los tratamientos que podemos ofrecerle y el pronóstico de la enfermedad parten de que nosotros podamos determinar qué tan avanzado está. De ahí partimos todo. El cáncer de mama yo creo que es el tumor oncológico, es en el que más avances ha habido en los últimos años, donde más terapias se han implementado, donde más investigación se implementa. Así que ahorita, ya 2023, cáncer de mama se conoce muchísima más información de lo que sabíamos en el 2000, por ejemplo, 2010. Solamente en 10 años ha habido un mar de información. Ya no solamente nos basta ahorita con el puro reporte de patología, o no solamente es la etapa, sino que hay otras cosas, otras cuestiones variables que revisar al microscopio para saber cuál es el tratamiento que le vamos a dar, ofrecer a la paciente. Solamente en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio, tenemos un aproximado de 17,000 consultas al año de oncología. De esas 17, una quinta parte, más o menos un 20%, son única y exclusivamente de patologías de mama, o sea, solamente cáncer de mama, una quinta parte. Ya el otro 80 lo podremos dividir entre todos los demás tipos de cáncer, y es justo lo que comentan mis compañeros, cómo es que si bien hemos avanzado en el tratamiento, también hemos avanzado en la detección. También las pacientes están más despiertas, también las pacientes están más conscientes de su salud. Y eso es la que les orilla a hacer un estudio con el que ya llegan con nosotros, ya sea sin reporte de patología, pero la mayoría llegan ya con el reporte o con la valoración de un ginecólogo de manera previa. Y ahí empezamos a trabajar. Pero también me pongo a pensar, hay más casos y en mujeres más jóvenes, aún Sí. con toda y la ciencia por delante. Bien, ya estamos hablando específicamente de cáncer de mama, por lo tanto es muy importante cómo se va a tratar el cáncer de mama. Ambas clínicas, tanto en el Fray Antonio Alcalde como en Juan y Menchaca, cuentan con los recursos, los aparatos, la ciencia para poder salir de todo esto cuando una mujer llega a tiempo o cuando no llega a tiempo, doctor Manuel. Sí, desde luego que sí contamos ambas instituciones. Las clínicas de mama, recibimos a la paciente que trae un síntoma o que se queja de mama o que simplemente no tiene ninguna molestia y acude a la clínica de mama para su revisión. Las clínicas de mama normalmente hacemos diagnóstico, que ese es lo primero y lo más importante. Acababan de hablar ahorita el doctor de los últimos 10 años de toda la modernidad y todos los descubrimientos que se aplican al cáncer de mama. Hablamos de la inmunistoquímica, hablamos de las clasificaciones del genoma del tumor, todos los avances que ha habido. Pero sigue siendo el diagnóstico el punto más clave de esto. Hablábamos de la mortalidad del cáncer y cómo podemos abatir esa mortalidad en las mujeres que ya tienen el cáncer. ¿Sí? Porque lo primero es hacemos el diagnóstico, pero ¿en qué momento estamos haciendo el diagnóstico? Cuando ya ellos tienen que manejar terapia de inmunosupresión primaria o le van a dar tratamiento de citorreducción primaria porque el cáncer esté más avanzado. No, aquí la idea es tomar los cánceres en etapa 1. Y la etapa 1 tiene una medición mundial que dice TMNM y T es tumor, y en donde la etapa 1 es menor de 2 centímetros. Ese tumor menor de 2 centímetros se divide en T1A hasta 5 milímetros, T1B hasta 1 centímetro y T1C de 1 centímetro a 2. Bueno, por debajo de 1 centímetro sería el ideal, pero aún debajo de 2 centímetros es factible. 1 centímetro se siente, se puede uno Es a palpar. donde yo iba. Es a donde yo iba. Ese es el meollo del cáncer de mama, con todos los descubrimientos que tenemos para el tratamiento. Pero ¿qué tal si a él, en vez de mandarle una etapa 2, le mandamos una etapa 1?
¿Qué tal si en vez de mandar un tumor de 5 centímetros, que es el promedio del 72% de los cánceres en México? 72% son en tumores por arriba de 5 centímetros. Entonces, esos tumores, estamos hablando ya de un limón. Muy palpable. Estamos hablando de un limón que es súper, yo les digo que hasta un ciego lo ve. A ver, cuando entonces, llegan... Sí. No sé, ¿quieres preguntarme Sí, algo? es o que lo cuando termino? llegan usted la ve Sí. y además sin tocarla ya lo vio. Sí, pero estoy viendo la mastografía. Estoy viendo la mastografía y no todo es un nódulo. En la mastografía hay distorsión de la arquitectura. Es algo que se distorsiona, que no se toca, se ve nomás en la mastografía. Hay aumento de densidad y parezco disco rayado, pero les digo, va en el avión, señora, baja la escotilla y ve nubes. ¿Qué ve detrás de las nubes? Les pregunto a todo mundo. Parezco disco rayado, en serio. Y se quedan así, dice, bueno, y alguien dice, nada, pues nada. Una mama densa no nos permite ver absolutamente la lesión que estamos buscando. Las microcalcificaciones en punta del lápiz y los nódulos menores a 1 centímetro. Son 4 las lesiones que no son palpables y es a donde tú ibas probablemente. Estas lesiones no se palpan, no se tocan, solo se ven. Y desde ahí la clasificación del BI-RADS nos está orientando y nos está diciendo a dónde vamos. En esta clasificación de BI-RADS tampoco es a ciegas. Llegan un montón de pacientes de laboratorios, perdón, yo les digo charros, ¿sí? que desde que veo la marca digo, espérame, déjame ver cómo está. ¿Le sirve o no le sirve? Pues mira, no es que no me sirva. No es que no me sirva, es que para tener confiabilidad, y como les digo, a la paciente hay que verla como si fuera su familiar. Con esta mastografía o con este ultrasonido, ¿confiarías a tu familiar para darle un tratamiento? Obvio que no. Le dije, hay que pedir una donde Dios manda. Y a partir de ahí, entonces, ya veremos la posibilidad de tener un seguimiento en el BI-RADS 3, por ejemplo, de 4 controles, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. 2 años son para que de este BI-RADS 3, que dice que es una lesión probablemente benigna, se comporte como benigna y no se comporte como sospechosa. En esos 6 meses, 1 año, año y medio, 4 controles. En este transcurso, el BI-RADS 3 lo pueden subir al 4. Y si lo suben al 4, nos vamos a biopsia. Oficialmente, no, nosotros lo hacemos. En las clínicas, en los hospitales, nosotros tenemos la capacidad de hacer la biopsia. La biopsia en lesiones palpables y en las no palpables las programamos en el servicio de radiología, guiadas por ultrasonido o guiadas por esterotaxia. Esterotaxia, se monta la pistola en el mastógrafo, se pone la mama y ahí se hacen las biopsias en el mastógrafo. Eso la paciente llega caminando y se va caminando. Cuando el elemento que vamos a estudiar requiere de una ampliación en cuanto a la muestra, entonces se hace marcada con un arpón. Se marca con un arpón y entonces sacamos una piña de tejido con el arpón al centro, con bordes libres para poder tener un margen de los bordes libres y que tengamos un estudio completo, porque a veces el que dan no es tan completo. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para ampliar el tema. Nos fuimos ya tan rápido, ¿no? El programa va en la toma de la muestra. ¿Empezamos con tratamiento? ¿Empezamos? Muy bien. Bueno, pues en tratamiento yo aquí haría puntualizaría algo. Esta campaña tiene un objetivo muy claro. Tratar de no ser que la paciente sea la que esté diagnosticándose su tumor. Que no sea la paciente que llegue y nos diga, tengo como una naranja en mi piel. Es una etapa 4, es una paciente que ya tiene esto pues muy difícil por delante. Sí. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta campaña? Que la paciente que se siente sana, que no tiene factores de riesgo, que no tiene aparentemente un problema, busque la ayuda. Porque esa paciente que tiene más de 40 años, que llega y dice, pues yo me siento bien, vengo a revisarme, la exploramos, pues no tienes nada, hazte una mamografía. Vamos a detectar entonces señales que nos van a poner en alerta. Y vamos a encontrar señales, como decía el doctor Manuel, no tocamos nada, pero sí vemos unos puntitos,
vemos ahí una alteración, vemos una manchita, vamos a tomar la mamografía y el ultrasonido y entonces yo sí aprovecho, no le tengan miedo a las biopsias. Las mujeres nos dicen en la consulta con mucha frecuencia, es que no, si me tomo una biopsia se me va a regar el tumor. Falso. Es la forma de llegar al tener un diagnóstico temprano. Entonces de ahí partimos en que la paciente, que ya tenemos un diagnóstico, vamos a saber qué tipo de cáncer es, vamos a saber qué lo alimenta, si lo alimentan los estrógenos, si lo alimentan sus hormonas, si no lo alimenta nada es otro manejo. Entonces ya vamos a poder ir individualizando casos. El cáncer a tiempo, en la gran mayoría de los casos, ya no necesita hacerse una mastectomía, porque ese es otro problema. Si me diagnostican algo, me van a querer quitar el pecho. Pues no, al contrario. Aquí lo importante es, si te diagnosticamos a tiempo, te vamos a tratar a tiempo, no te vamos a quitar el pecho, no te vamos a quitar los ganglios, no te vamos a lo mejor a dar quimioterapia, a lo mejor no tiene que ir con el doctor Alan a que le dé quimio. Entonces, ahí es donde tenemos la importancia. El diagnóstico temprano estriba en dar manejos menos agresivos y con mayor tasas de curación. Entonces, pues es muy importante el que trabajemos en diagnosticar temprano. Y ya me cuenta que tiene ese público aquí, doctora Montserrat, y cómo es la campaña, quién hay, a dónde hay que ir, cómo hay que ir, etcétera. Pues lo hacemos de la manera más fácil y sencilla que podemos, como dice el doctor Eduardo. Lo que queremos es concientizar y prevenir. Si no se puede prevenir, es cierto, el cáncer no se previene, se previene, se atiende a tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? La campaña tiene la sede digital, que es tocate.udg.mx. Ahí entran a registrarse, están disponibles todo el mes de octubre las citas. Una vez que se le asigna la cita, la paciente escoge o el paciente escoge el día y la hora que quiere, dependiendo de sus necesidades, porque sabemos que tenemos otras actividades que hacer y no nada más estamos esperando la campaña año con año, ¿no? Entonces, les damos la disponibilidad todos los días, de lunes a sábado. Tenemos entre los 2 hospitales civiles, egresados notables que dan su tiempo, decía, en sus consultorios privados, y está disponible todo el mes. Una vez que se registran en línea, siguen las instrucciones, van a tener que llenar un historial clínico que llamamos. Este historial clínico es para que los doctores tengan un precedente de la paciente, ¿no? Viene si han tenido paciente o parientes que tengan cáncer, cualquier tipo de cáncer. Cualquier tipo de cáncer, viene el peso, alimentación y demás. Llenan ese historial clínico y asisten a su cita, dependiendo de la sede donde les toque, asisten a su cita con este historial clínico ya lleno. Dependiendo de las indicaciones de los ginecólogos, que son los de primer contacto, ya decía el doctor Alan, dependiendo de lo que les diga el ginecólogo, se les va a dar su pase para una mamografía o una mamografía con eco, dependiendo de qué tan grave hayan hecho el diagnóstico, ¿no? Y es importante decirlo, no todas necesitan mamografía. No todas necesitan mamografía. En promedio, de cada 3, una paciente, al menos de la campaña que hemos tenido, 1 de cada 3 necesita esta mamografía. Eso no quiere decir que si ahí en la consulta dijeron no necesita mamografía, ya no se la va a hacer hasta el año que entra. Si tiene, por ejemplo, 50 años de edad. ¿Sí me explicó? No le exime esto de hacerse el estudio una vez al año mínimo. Sí, bueno, aquí en este caso la intención de la campaña sobre todo es dirimir entre las pacientes que son de alto riesgo, de riesgo, y las que no son de riesgo. Vamos a hacer ese triaje que llamamos, esa selección, porque esas pacientes que son de muy alto riesgo van a ser vistas muy probablemente ese mismo día para una mamografía, ahí mismo en el hospital. Va a haber otras pacientes que requerirán una mamografía, quizá no dentro de la campaña, pero que sí requieren un seguimiento, y otros pacientes, como lo mencionaban, que no van a requerir mamografía y quizá requieran una consulta solamente para no perderlas, o una instrucción de cómo deben de llevar un seguimiento anual ginecológico que se da en el hospital todo el año, no tiene que ser octubre. Esto debe quedar muy claro, las actividades de cáncer de mama no son exclusivas de octubre. Todo lo que vamos a hacer en este mes es una intensificación del trabajo que se hace en las clínicas de mama de manera regular. Ustedes lo hacen porque son un ente público que necesitan justo hacer ese llamado, y son tantas las enfermedades, padecimientos y trabajos que hacen que, bueno, le dedican... El tema es que la paciente, la mujer en general,
tenemos un tema con la consulta ginecológica. Yo decía, la mujer sobre el hombre, pues prevalece en ese sentido de la prevención, pero aún así dentro de la población femenina hay muchas que solamente van al médico cuando están embarazadas. Y en el embarazo es la oportunidad a veces donde tenemos que agarrarlas para un cáncer cervicuterino, por ejemplo, para un Papa Nicolau. El cáncer de mama con la mama es un tema diferente, porque son mujeres ya que entran en un screening a partir de los 40 años, por ejemplo. Es otro grupo de pacientes. Entonces, ¿qué estamos intentando con la campaña? Captar a esas pacientes. Tú mencionabas a la de 50 años. La de 50 años, por la pura edad, no la podemos dejar ir. Por la pura edad ya tiene un factor. O sea, su edad ya es una necesidad de un estudio. Sí, y es importante decir que no nada más están los ginecólogos, los oncólogos, nuestros cirujanos en reconstrucción de mama, están también psicólogos que hacen acompañamiento a las pacientes, ¿no? Tenemos psicólogos también acompañando en el proceso junto con la familia, decirles que decir cáncer no significa muerte, decir cáncer hay un tratamiento, estamos apoyando, los apoyamos no nada más dentro de esta situación tan complicada que es saber que una paciente tiene cáncer, no nada más a los hijos, no nada más a la paciente, también a los hijos, al esposo, a la pareja, a la familia en general y decirles cómo va a pasar este tratamiento para que estén tranquilos, porque ese es otro tema. El tema psicológico involucra mucho también en cómo se lleva a cabo el tratamiento. En Jalisco hubo, no sé si ya haya pasado, pero se ha reportado también una crisis en la terapia paliativa. No hay medicamentos suficientes. Hubo un tiempo en el que sí las pasamos difíciles. Ya últimamente, ya al menos cuando entramos este año, el abasto ya afortunadamente ya ha sido mejor. Ya no hemos batallado tanto como antes. Ha sido mejor, no tanto, me queda como que falta. Aún sí, no. Sí, creo que en el sector público, en el sector salud, nunca es suficiente. La cantidad de pacientes que vemos quizá no nos permite a lo mejor tener un abasto para todas, pero de unos 3, 4 años que de verdad no había ni lo mínimo indispensable. Ahorita el abasto se da mejor, al menos en los hospitales civiles sí tenemos el recurso de tratamientos para el abasto de pacientes que vemos, así podemos solventar o dar ese tratamiento para ellas, tanto quirúrgico como médico. Y si no están las asociaciones civiles, han trabajado de la mano con varias asociaciones civiles. Era otro punto. Afortunadamente también tenemos el apoyo de las asociaciones civiles que si por algún motivo tal cual medicamento no lo tenemos, se pueden acercar, muchas veces ahí lo tienen a modo de donativo, quizá no donativo, pero pueden ayudar a conseguirlo directamente con laboratorios, si es que no lo tenemos, pero que afortunadamente ahorita Hospital Civil, al menos nosotros que son los que manejamos los tratamientos oncológicos, no tenemos quizá manos llenas, pero tampoco nos ha faltado. A lo que voy es que no es lo mismo andar consiguiendo uno sola el medicamento que echar mano de gente que de manera interdisciplinaria, ¿no? O multidisciplinaria te va a ayudar a salir de esto. Sí, correcto. Por ejemplo, en esta campaña en específico lo que hacemos es, aunque los hospitales civiles y nuestros doctores son de casa, son de la Universidad de Guadalajara, todos egresados, sí tenemos laboratorios que están donando, no sé si puedo decirlos, pero los laboratorios nos están donando, por ejemplo, el CID, el Grupo Río, Bañuelos, nos donan las mamografías, ¿no? También están los egresados que donan citas y consultas. La idea no es super llenar de consultas los hospitales civiles el mes de octubre y que esté gente haciendo filas, no. La idea es quitarles también el peso y distribuirlo. Entonces tenemos otros hospitales que también funcionan como sedes de estas consultas. Doctor Manuel. Sí, las consultas en el hospital Fray Antonio Alcalde, el viejo, van a ser en el primer piso del área de ginecología. La consulta es de lunes a viernes. Monse mencionó sábado, pero es para las llamadas, me imagino. Sí, bueno, la idea como funciona, si me permite, doctor, el registro es en línea y las personas van a obtener la disponibilidad de la cita en línea. Para aquellas personas que no puedan realizar la cita en línea, también tenemos el número de teléfono o pueden acudir directamente a nuestras sedes. Directamente en las sedes va a haber una persona, el Hospital Civil Fray Antonio o Juan y Menchaca. Entonces, ahí vamos a tener una persona registrándolas para que les diga la sede. Va a haber pacientes, como decía el doctor, que pues, llegan ya en un estado que no se puede esperar una cita. También se van a atender el mismo día. Entonces, no hay pretexto de si es por llamada, por teléfono, internet, presencial, a todas las vamos a atender. Y regresando de la pausa, hablamos del Juan y Menchaca, si le parece, doctor Barragán. La pausa, volvemos.
Bueno, vamos a conocer más en el Juan y Menchaca cómo será la dinámica en esta campaña del mes de octubre. Bien, nos unimos también al tema del call center para hacer las citas y a recibir a los pacientes que lleguen de forma espontánea. El tema va a ser que a la entrada principal del hospital habrá un módulo de información donde habrá la recepción para estas pacientes y ellas serán dirigidas a través de este sistema a los consultorios donde estará la consulta dirigida por una oncoginecóloga y un oncocirujano. Ellos serán, junto con su equipo de médicos residentes e internos, quienes llevarán a cabo toda la valoración y la revisión en los pacientes que así lo ameriten. Es muy importante mencionar que también tendremos una campaña dentro del hospital informativa hacia el personal y hacia la gente, a la población abierta, informando sobre la enfermedad, porque si bien decimos que no es preventivo, que no se puede prevenir el cáncer de mama, yo siento que la información sí es prevención. Entonces, educar a las personas es la clave que nos va a salvar, no de esta enfermedad, de todas las enfermedades, sobre todo estas crónicas. Entonces, educación creo es la mejor prevención que le podemos dar a la gente. Y es doctor, la mejor herramienta. Hablando de prevención, o sea, digo, pues de repente aparece, pero sí podemos hacer muchas cosas. Claro, Trini, mira, la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de todos los cánceres, tanto en hombres como en mujeres, podría eliminarse si tuviéramos un estilo de vida saludable. Entonces, eso es muy contundente. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Alimentación sana. Tenemos que volver a los orígenes. Tenemos que volver a buscar lo que es lo orgánico. Tenemos que evitar los excesos de todo tipo. Grasas, desde el punto de vista alcohol, harinas y cigarro. El sedentarismo es una de las cosas que también nos está acabando. Tenemos una mayor cantidad que viene junto todo, diabéticos, hipertensos y por ende patología también oncológica. Entonces tenemos que modificar nuestro estilo de vida todos, tenemos que ser responsables. ¿Una caminata de 25 minutos es suficiente diarias? Se estima 30 a 40 minutos 3 o 4 veces por semana. 25 minutos por día sería excelente. Entonces, pues es también dedicarnos. No hay tiempo porque no se quiere. Entonces el ejercicio es elemental, la alimentación y la responsabilidad de cuidarse a uno mismo. Y ese estrés y la paz... Eso sería ideal, ¿verdad? Que pudiéramos tener paz. ¿Y sabe por qué le digo de la paz? Porque cuando hablamos de cáncer de mama da miedo. Y más cuando hablamos, pues, de su disciplina, doctor Alan. Hay que entenderlo y saberlo así. 1 de cada 6 pacientes mexicanas va a tener un cáncer de mama. Una de cada 6. Nadie quiere ser yo. Todas piensan, a mí no me va a pasar. Pero va a pasar 1 de cada 6. Aquí lo importante, si te va a pasar, si te va a tocar a ti, que sea una etapa lo más temprana que se pueda. Hacer caso a las prevenciones, a los tamizajes, a las detecciones oportunas. Eso es lo que va a determinar el mejor o el tratamiento ideal. Si te detectan a tiempo el cáncer, puede ser que la cirugía sea tu único tratamiento y listo. Ni siquiera te hablo de qué tipo de cirugía, una cirugía total que te vayan a quitar todo de la mama o no. Puede ser el único, si es una etapa temprana. Pero ya sabiendo eso, pues hay que animarnos a hacer los estudios de prevención, porque va a tocar, toda la gente cree que no, pero va a tocar. 1 de cada 6 le puede pasar o le va a pasar. Y si hay mastectomía, hay cirugía reconstructiva, doctor. Ajá. Claro, se puede reducir. A veces sí, a veces no, en su mayoría sí, ¿no? En la mayoría de los casos se puede hacer ya cirugía de tipo conservadora. Incluso el apoyo de los oncólogos médicos, pues es un equipo, somos todos juntos. Tumores muy grandes, los oncólogos médicos dan tratamiento, lo reducen de tamaño y podemos conservar la mama. Cuando no se puede, nos apoyamos del cirujano plástico y él coloca un implante o busca una forma de reconstruir. Y doctor Manuel, las hormonas nos juegan un papel bien interesante. Sí, es determinante la terapia hormonal sustitutiva. Aquí lo importante es que nosotros tenemos la obligación de identificar a las mujeres que son candidatas a terapia hormonal sustitutiva y las que no son candidatas serían darles terapia sustitutiva no hormonal. Lo importante sería cuidar el hueso, sus huesos, que después de cuando cumplen o llegan a la menopausia ya no hay estrógenos, no se completa la osteogénesis y de alguna manera necesitan complementos. El sistema genital urinario sin hormonas sufre mucho. Entonces tenemos que determinar que si acaso hay antecedentes malignos, en ese momento la mama no tenga ninguna lesión, que no tenga ninguna otra lesión en el útero o los ovarios, y entonces que no haya tenido eventos embólicos, tromboembólicos, infartos, que de alguna manera contraindiquen la terapia hormonal sustitutiva, pero
la terapia hormonal sustitutiva sigue siendo elemental en las mujeres menopáusicas. Tenemos receptores estrogénicos progestacionales en los exámenes de cáncer de mama, y habrá unas que tienen receptores negativos, tanto de estrógenos como progesterona, y los estrógenos no tuvieron nada que ver, ya lo decía Barragán, ¿no? Hay que ver si tuvo que ver los estrógenos en el cáncer o no tuvieron. Pues hay un porcentaje, dependiendo de las edades de las pacientes, que son más de receptores positivos, entendiendo que las mujeres con receptores positivos nos dan cánceres más sensibles, son cánceres menos agresivos, nos permiten tratarlas mejor, pero bueno, eso no es culpa de nadie. O sea, el cáncer o responde o no responde a los estrógenos, y de esa parte es la que el médico tiene que seleccionar a quién le va a dar y a quién no. Por eso yo no puedo decirle aquí una receta, ¿no? No damos ni una dieta, no damos una hormona, si no he demostrado que no trae nada en la mama, por lo menos demostrable, y que no trae nada en sus genitales internos, llámese útero, llámese ovarios, y que no tenga eventos vasculares como los que acabo de mencionar, ¿no? Ahí paramos. Así es. Entonces, hay que entrar a la página. ¿Cuál página es? ¿De qué día, etcétera? Claro que sí, las consultas están disponibles, las gratuitas, durante todo el mes de octubre, y digo gratuitas, pero los hospitales civiles las dan todo el año, 365, 24/7, sin ningún problema, pero esta campaña está solamente el mes de octubre. Se pueden registrar en la página www.tocate.udg.mx o al teléfono para quien no se quiera registrar, es 33 38 26 39 89 de la coordinación de egresados, que son los que están recibiendo el call center, para registrarlos en línea, y si ninguna de esas dos es posible, también pueden acudir a cualquiera de las dos sedes, el Hospital Civil Fray Antonio, el Hospital Civil Juan y Menchaca, y también ahí los pueden registrar. Si es de urgencia, acudan a cualquiera de los dos hospitales y serán atendidas inmediatamente. Y en la página podemos encontrar, por ejemplo, el gráfico de cómo se hace una autoexploración. Claro que sí, tenemos una de nuestras ginecólogas favoritas del Juan y Menchaca, que nos hace una autoexploración con senos que no fueron censurados, que son senos de un hombre. Entonces nos ayuda a hacer una autoexploración. ¿Cuál es la diferencia, perdón? Pues ninguna. Bueno, la belleza, sin duda. El volumen, quizás. El volumen. La red No, social. quizás, pero la exploración es idéntica. Yo creo que la diferencia es lo que tenemos en la mente. Sí, ¿no? la red social no nos permitía subir unos senos femeninos, pero bueno, subimos unos masculinos. El chiste era que la gente pudiera saber cómo hacer esta autoexploración, y además tenemos mucho más, tenemos un podcast de egresados que pueden revisar en YouTube, donde vamos a estar hablando todo el mes de octubre. ¿Cómo se llama? ¿Tienes el nombre del podcast? Sí, es Egresados UDG, lo pueden buscar ahí en YouTube, en el canal de YouTube. Todo el mes de octubre vamos a estar hablando acerca del cáncer de mama. No hablamos de los hombres con cáncer de mama. También hay casos, y también lo mencionamos en los podcasts, así que los invitamos a que estén al tanto de las redes sociales de egresados, de UDG, de los hospitales civiles, de Leones Negros, que también se suman a esta campaña. Vamos a estar viendo en los partidos de los Leones Negros a los jugadores haciendo énfasis en esta enfermedad, y sobre todo concientizar a la población que es necesario que tengamos un chequeo, ¿no? 1% de los hombres. Yo tengo dos masculinos con pacientes. cáncer de mama, uno de 54 años y uno de 69. En específico, ¿cuáles fueron sus factores? Ninguno, bola negra les digo yo, no tiene sexo. La edad pudiéramos entender, la alimentación también un poco, pero fuera de eso, pues no hay tanto, ¿no? Yo les digo a veces, cuando no hay factores, cercano a la mitad de las mujeres no tienen factores de riesgo a pesar de la edad, o solamente por la edad. Y le digo yo, ahí va la bola negra. Le tocó marchar. Así es. Y el tema es, precisamente para que no le toque, ¿no? Hay que atenderlo a tiempo. Ellos tienen mucha probabilidad de vida, en el sentido de que no sé en qué etapa llegaron, no sé si cuenten con mayores circunstancias que le dan posibilidad de salir adelante más que las mujeres. La atención es estrictamente igual que en las mujeres. Es idéntica la atención que se les da. Y su pronóstico también va a depender de qué momento se diagnosticó. Afortunadamente, en hombres el cáncer de mama es de los menos, pero desafortunadamente, como no se piensa, no se sospecha, siempre llegan en etapas un poquito más avanzadas, y por lo tanto a lo mejor ahí sus pronósticos no son tan favorables.
pero depende estrictamente o el manejo es equivalente al del cáncer de mama en una mujer. ¿Cuántos pacientes tienen, hombres o mujeres, que tuvieron que extirpar ganglios y que están usando estos guantes para evitar la inflamación del brazo? ¿Esto es muy recurrente? En etapas tempranas ya no se extirpan en la mayoría de los casos todos los ganglios. Hay una técnica que utilizamos que se llama ganglio centinela, que consiste en localizar un primer ganglio que es al que llegarían las células malignas. En ese momento, durante la cirugía, se envía con el patólogo lo analiza y si ese ganglio está sano, ya no se necesitan quitar los demás. Entonces, ya ahora ha cambiado todo. Antes los mastectomías, brazos hinchados, se morían los pacientes. Ahora no. Ahora tenemos pacientes que, gracias al equipo multidisciplinario que se tiene, oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos, psicólogos, nutriólogos, cada vez estamos más gente integrados en esto, ya no son las cirugías de antes. Los hombres no piensan en reconstrucción. No. No, y queda una cicatriz de verdad que dibuja un mapa en el cuerpo de los varones y de las mujeres, que bueno, en el caso de los hombres, pues entonces Que afortunadamente de los avances que ha habido no solamente han sido en fármacos, sino también en técnicas quirúrgicas. Bien, pues Totalmente cierto, un segundito, totalmente cierto lo que dice él de la etapa avanzada. El de 54 años acudió por una tumoración en axila y era un ganglio metastásico. Entonces, doctora era un caso Montserrat, avanzado. muchísimas gracias, doctor Manuel, por supuesto, doctor Alan, muchísimas gracias, doctor Alejandro, doctor Eduardo Barrera, muchísimas gracias. A usted por habernos acompañado este domingo, gracias, ahí está el mensaje, síganlo.